Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Espacio de Noticias aquí por Canal 100, el canal de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de Mayo Limitada. Estamos todos los martes a las 13 y los sábados a las 20, también en sintonía en el canal de YouTube de la cooperativa. Así que les invitamos a que por ahí, si carecen de televisión por IP, nos sigan desde YouTube, donde estamos en simultáneo en la transmisión y posteriormente queda el programa para que ustedes lo puedan compartir, ver y analizar en detalle. Muchos temas a tratar hoy. En el transcurso del programa vamos a estar hablando sobre el debate que se realizó días atrás aquí en la Comunidad 2 de Mayo, en el Centro Comunitario Manuel Belgrano, donde ahí se estuvo invitando a la gran mayoría de los candidatos a intendente municipal y donde cada uno expuso una postura, una visión particular de lo que espera de nuestra comunidad. Muy interesante, por cierto, lo vamos a estar analizando con un pequeño resumen que hemos hecho de esa transmisión que salió por Canal 100 en directo. El total del resumen es de unos 7 minutos y medio. Pero vale la pena porque está interesante escuchar lo que cada uno propone. Si por ahí usted se perdió el debate o ver ese video de 2 horas y media le parece mucho, hacemos un pequeño resumen con un poquitito de cada uno para entender un poco más sobre sus propuestas y analizando un poco lo que dicen. Así que les invitamos a que se queden en sintonía porque va a estar muy interesante sin lugar a dudas. Bueno, vamos a comenzar con un hecho que ocurrió un día antes de ese debate. Aquí en 2 de Mayo, donde, secuestran marihuana y una moto tras una persecución. Personal del Comando Radioeléctrico de 2 de Mayo secuestró una motocicleta y una bolsa con plantas de marihuana. Persiguieron a un hombre que intentó escapar de un control policial en Barrio Tealera. El hecho ocurrió en la noche anterior, cerca de las 23:45, en donde efectivos realizaban operativos de prevención de delitos ordenado por la Unidad Regional Octava de San Vicente. El sospechoso conducía una moto Mel 110 cilindradas. Cuando vio la patrulla, identificó a los uniformados, se escapó. Bueno, obviamente comenzó una pequeña persecución cuando encontraron al rodado cerca del camino, en unas malezas, en donde después huyó a pie y fue imposible detenerlo. Pero encontraron una bolsa. Dentro de la bolsa encontraron plantas con cannabis sativa. Dieron intervención a la Fiscalía de Oberá, al personal de la División de Drogas de la Unidad Regional Octava, y se le hizo un test logrando confirmar lo que se veía: 5,5 kilos más o menos por un valor de 300.000 pesos en mercado de únicamente droga. Bueno, no sé cuánto estaría la moto también, ahí que se puede sumar al aforo, pero acá está el test que dio positivo a la planta de marihuana. Como que cosechó y volvía y justo encontró a la policía. Y a esa hora dijo, no me voy a encontrar a nadie. Así que el miércoles a las 23:45 fue cuando se produjo esta detención. Bueno, el debate también está en San Vicente Informa. Está completo el debate. Hay todo tipo de opiniones. Por ahí se nos iba un poco la señal y se cortaban algunos puntos. Hemos tratado de este resumen de mejorar un poco el audio, ya que el centro comunitario tiene muchos problemas de audio, pero ya lo vamos a estar compartiendo en minutos nada más. Bueno, también un camión con yerba mate despista en San Vicente, en ruta provincial 13, dejó a 2 heridos. Esto ocurrió el jueves a las 18:40. Se interrumpió el tránsito por un tiempo. Un Mercedes-Benz 1518 terminó volcando. Todavía no sabemos cómo volcó, pero volcó. Y bueno, tuvieron que recolectar toda la hierba. Por suerte, material que se pudo recuperar en principio. Bueno, nuestros saludos a al presidente y a los amigos de la cooperativa de agua de San Vicente, que están extendiendo sus redes. Fundamental. Cuesta muchísimo por la geografía. Les pasa lo mismo a ellos que a nosotros, ¿no? El tema de la geografía hace que se complique muchísimo la distribución, no solamente del servicio de agua, sino de cualquier servicio. Y estuvieron trabajando muchísimo porque en ese barrio puntualmente hay un par de pozos perforados, pero con el crecimiento demográfico que tenemos, esto es en todos lados, San Vicente particularmente, se quedaron cortos con el suministro de agua. Entonces decidieron ampliar la red, la presión,
Y en ese sentido se está trabajando muy fuertemente para lograr ese objetivo. Acá tenemos una pequeña entrevista que hicimos. Queremos, a través de estas imágenes, expresar nuestra alegría por comenzar una obra tan importante para toda la zona, ya desde el barrio Sagrada Familia hasta el barrio Sarmiento, donde vamos a poder conectar a la red de agua pública, de agua potable, y realmente va a traer un beneficio enorme para tanta gente, para toda la zona. Es una obra que se logró mediante gestiones tanto de la parte pública como en la parte privada, y eso redunda, como dije hace un ratito, en un beneficio de mucha gente. Estamos acá con el gerente, que es uno de los mentores también de lograr esta obra, y bueno, sabemos que es algo muy grande y muy bueno para todos. Sí, perfecto, han sido las palabras dichas por el señor presidente. Acá la gestión fue en definitiva del Consejo, ya siempre estuvimos todos trabajando en conjunto para tratar de traerle la solución a la gente de barrio Sagrada Familia. ¿Por qué? Porque tenemos 2 pozos perforados y en momentos críticos como ser el verano, los pozos no dan abasto. Y ya era una necesidad y un anhelo llegar con la red hasta acá. Se hizo las gestiones ante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, con lo cual se consiguió hacer la red hasta el barrio Sarmiento, y del barrio Sarmiento hasta el barrio Sagrada Familia, con aportes privados, se está haciendo la red para que llegue el agua hasta acá. Así que es una alegría inmensa para todos, y en especial para las personas que viven acá en el barrio Sagrada Familia, que a partir de ahora ya van a poder empezar a solucionar el tema de faltante de agua en las épocas críticas. Así que muy contentos, estamos muy contentos. La verdad que sí, porque el tema del agua es un tema que se va a empezar a notar cada vez más. De hecho, en el debate también se habla mucho del tema del agua. Y en San Vicente es importante destacar los capitales privados que colaboran con los públicos para estos objetivos. Aparte, hablamos de 2 barrios, pero en el trayecto también van a haber familias beneficiadas. Este camino, este trayecto está loteado, el día de mañana van a haber casas. Entonces también van a tener ese servicio sumado a los barrios que mencionaban recién. Así que es un trabajo que estiman va a estar en 60 días, una inversión de 8 millones de pesos y lógicamente un anhelo para esa región. Muy interesante. Nosotros por en cuanto acá en 2 de mayo estamos con el servicio degradado debido a la ruptura de un caño. El servicio se normalizó a pesar de que, bueno, se había trabajado con algunos inconvenientes imprevistos, se demoró un poco la tarea y ahora va a pasar un tiempo hasta que la presión del agua se normalice y llegue a cada uno de los lugares del municipio. Estamos hablando del barrio Macuco, Tealera, de la zona urbana aquí del pueblo. Más o menos hasta mañana va a costar el tema de del bombeo por la falta de presión. Cuando se rompe un caño se genera un vacío que es muy difícil de eliminar, y esto únicamente se hace bombeando. Y en el transcurso del día de hoy ya, por lo menos en mi casa, ya hemos recibido ya algo de agua, así que suponemos que en el transcurso del día de mañana todos van a estar recibiendo agua de manera normal, y se le pidió obviamente disculpa a los socios, porque esto es una cuestión que escapa ya de la cooperativa, son cosas que lamentablemente ocurren, pero la pronta asistencia evitó que esto pase a mayores, ¿no? El día de ayer estuvieron prácticamente unas horas cortado el servicio, el suministro, y lograron reparar el caño, como vemos en esta imagen, y ahora veremos cómo responde en el tiempo, ¿no? esta reparación, pero creemos que va a andar suficientemente bien. Bueno, en San Vicente se recuperó una camioneta robada, que fue robada en Posadas. Ustedes ni se imaginan la cantidad de Chevrolet S10 de este color que se han robado en la región de San Vicente, Irigoyen, Pozo Azul, que se han robado en los últimos 3 días. Es increíble. Yo contabilicé 4 camionetas, 3 camionetas y más esta que se recuperó 4. Entonces, este operativo se hizo en San Vicente, donde se detuvo a un muchacho oriundo, o un señor en realidad, oriundo de San Pedro, Carlos alias Boliña, le dicen. Fue demorado en averiguación de antecedentes y ahí se comprobó
que esta camioneta había sido robada el 20 de abril pasado, hace 9 días atrás, y empezaron a revisar chasis, motor y demás, y sí, efectivamente era el vehículo que se había robado en la ciudad de Posada y circulaba acá como si nada. Pero este mismo vehículo, o sea, un vehículo de iguales características, se robó también en Irigoyen. Ya se había restituido otra camioneta que se había robado, ahora que me acuerdo. Pero buscan siempre estas camionetas porque son más sencillas para el tráfico. Esa es la realidad. Es una camioneta que por sus costos es de fácil acceso, entre comillas, ¿no?, para quienes trabajan en el sector productivo, y son muy observadas por los delincuentes. Cualquier camioneta, pero puntualmente estas, porque son camionetas que responden bien y que te permite meter en toda la parte de la estructura del chasis, más la parte de la carrocería, meter muchísima cantidad de mercadería de contrabando, sea cigarrillo, lo que sea. Entonces se utiliza mucho eso para el contrabando. Y hay que estar muy atento, ¿no?, cuando uno ve a alguien extraño, sobre todo en los barrios, que se haga justamente la denuncia correspondiente para evitar cualquier tipo de circunstancias o situación. Bien, vamos a pasar a analizar entonces el debate que se realizó en el día de viernes, si no me equivoco, si el viernes fue, donde estuvieron hablando los candidatos, viernes o jueves era, que se realizó un debate en nuestra querida ciudad de 2 de Mayo. Creo que prácticamente todos los municipios de la zona del Alto Uruguay tienen un debate, salvo San Vicente. El Soberbio ya tuvo un debate. Aristóbulo y Salto Encantado creo que también tendría un debate. No estoy seguro en Salto Encantado porque hubo algunos problemas. Pero en Aristóbulo sé que va a haber, o hubo. Y acá en 2 de Mayo se llevó maravillosamente bien gracias a los alumnos del Bachillerato Polivalente número 7. Recordemos, y esto es importante aclararlo, que tanto los debates como se hicieron en el Soberbio, como se hace aquí en 2 de Mayo y demás, son debates netamente académicos, o sea, formativos para los jóvenes. Había algún candidato por ahí cuestionaba que se decía que expertos en debate asesoraron. Es una forma de decir, porque los chicos están presentando como si fuese un trabajo práctico, ¿no? Es un espacio donde quizás carecen mucho de los detalles propios de un debate tradicional que conocemos, donde los candidatos tipo audio de WhatsApp, ¿no?, envían por 3 minutos una propuesta, el otro candidato hace una propuesta y posteriormente se intercambian opiniones. Siempre medido, con un tiempo, con un árbitro se le dice, o con un conductor que va mediando los micrófonos de cada uno de ellos, evitando agresiones, insultos, injurias. Pero básicamente lo que se hace es exponer a los candidatos ante la opinión pública con sus propuestas, aprovechar al máximo esos espacios para poder decir qué es lo que quieren para su lugar, para su municipio, para el lugar en donde se presenten. Y aparte la Carta Orgánica en cierta manera exige que esto sea así. Entonces, en este caso se dio dentro de un ámbito educativo, con un cierto límite. No es un grupo de periodistas o gente dispuesta por cada uno de los partidos políticos puestos ahí para hacer un debate adulto, serio, responsable. Lógicamente que es un debate importante y fundamental poner a todos los candidatos frente a la opinión pública, tratando los mismos temas, enfrentando a los jóvenes que son el presente y el futuro, más con las estadísticas que contaban los chicos, que de cada 500 chicos que estaban habilitados, por ejemplo, en las elecciones del 2021, solo 10 fueron a participar. Hacer que esto sea un incentivo para que los jóvenes participen, y destacando también que hay mucha gente joven en las listas. Hay gente que, un poco lo que se pedían, creo que no solamente en 2 de Mayo, sino en toda la provincia, que haya gente joven, con experiencia, que se mezcle un poco, saliendo de esa estructura tradicional que es de la vieja política, y buscar gente que esté realmente comprometida con su comunidad. Y siento que todos los partidos políticos lo han logrado. En mayor o menor medida, la participación es diversa, las opiniones son diversas, pero por suerte tienen muchos puntos en común. Así que quiero que lo vean porque vale la pena y está muy, pero que muy interesante. Necesitamos esas carreras terciarias, hacer muchas capacitaciones. La capacitación, el estudio y la educación va a ser lo único que nos va a hacer distinto en la sociedad. Con la capacitación vamos a avanzar, con el estudio vamos a... A ver, voy de vuelta porque no estaba saliendo, estaba justo arreglando algo.
Y ahora sí lo voy a pasar. Porque estaba tapando mi cara, estaba tapando el nombre del candidato. Ahora sí. Necesitamos esas carreras terciarias, hacer muchas capacitaciones. La capacitación, el estudio y la educación va a ser lo único que nos va a hacer distinto en la sociedad. Con la capacitación vamos a avanzar, con el estudio vamos a generar más propuestas, más trabajo. Tengo muchas ideas, por ejemplo, necesitamos montar en 2 de mayo la primer planta de reciclajes urbanos. Eso es parte de la educación también. Vamos a enseñarles a nuestra gente 30 segundos. Desde la primaria, desde la secundaria, que tenemos que tener la educación desde la casa, de saber clasificar los residuos urbanos. Tenemos que tener una planta recicladora de residuos urbanos. Con eso vamos a generar capacitación, trabajo, los residuos clasificados vamos a vender y vamos a generar recursos que de nuevo van a ser destinados en la educación. Bueno, ahí escuchamos a Ramiro Lorenzo. Muy interesante lo que proponía en cuanto al tema de la parte de ecología y de formación de educación. Lo que menciona es muy interesante. El tema de la educación, que también es parte la ecología de nuestra formación como ciudadanos, que no es simplemente leer un libro o saber matemática. Educación es todo, desde el buen día, buenas tardes, buenas noches, tratar de ser gentil, escuchar, ser aplomado, pero también defender ideas. Y el hecho de formar a los jóvenes para cuidar su comunidad como si se tratara de su propia casa es un concepto muy interesante que quería destacarlo justamente en el debate. Se ha dicho muchísimo, pero eso particularmente me llamó mucho más la atención y me parece una propuesta que otros candidatos por ahí no lo hicieron. En nuestro espacio tenemos el proyecto de seguir concientizando y educando desde temprana edad en la escuela, principalmente en los barrios, donde ahí tenemos la oportunidad de crear conciencia, porque hoy lo que por ahí nos falta es un poco de conciencia. Tenemos que tomar esta dimensión de las catástrofes que nos está llevando la falta de conciencia y educación. Tenemos que proteger hoy las vertientes de agua y tomar conciencia, también premiar al colono que dejan los espacios verdes en sus chacras, porque hay un colono que tiene 20 hectáreas, 10 hectáreas y tiene que dejar 2 para proteger una vertiente, pero influye directamente en la economía. Entonces tenemos que pensar que tenemos que premiar a esta gente. Y hoy creo que la concientización, principalmente con la educación, tenemos que lograr un rumbo, pero un rumbo que genere un rumbo fijo. Desarrollo social, queremos trabajar conjuntamente con las iglesias, con el sector pastoral, porque ahí ellos llegan a cada rincón realmente y saben de la necesidad de la gente. Entonces nosotros queremos trabajar en conjunto con el municipio, con las iglesias. Entonces creo que es la oportunidad que tenemos hoy de buscar el cambio. Ustedes que son la juventud, ustedes que son nuestro principio básico del futuro, tienen que tener conciencia y para poner en práctica todo lo que estamos hablando acá en este debate, para que esto no pase en blanco y generemos un ambiente sano y un mundo mejor con nuestra participación. Bueno, lo que destaco de Fabricio, que habló muy calmo, habló mucho de la conciencia, insistía mucho con el tema de la conciencia, tenemos que tener conciencia. Me parece que habrá hecho un estudio analizando 2 de mayo, entendiendo desde los candidatos que estaban que la palabra conciencia era muy importante meterla en esta campaña porque lo mencionó como 8 o 9 veces. Y también es importante lo que él mencionaba con respecto a trabajar en conjunto con las iglesias, que son un lugar también que forma parte de la cultura, la educación, y hablaba también del tema de la preservación de nuestros recursos hídricos, de beneficiar al productor que sacrifica ganancias y deja una cortina verde para garantizar que las vertientes tengan protección y que puedan seguir siendo útiles. El tema de agua y educación y la parte de higiene es una coincidencia que encontramos en todos los candidatos. Vamos a escucharlo a Mauro Merlini. Respecto a la salud, siempre hay que destacar el trabajo en conjunto que el municipio debe realizar junto con lo que es la salud pública y saber distinguir lo que es la municipalidad del hospital.
no es ajeno a nosotros, que hoy formamos parte de lo que es el gobierno municipal, y realizamos los aportes que consideramos convenientes y necesarios para la ayuda de que el municipio tenga una salud mejor. Desde el municipio se está trabajando constantemente en la ayuda en la limpieza de los PAPs del hospital, la parte de los espacios públicos, espacios verdes del hospital, combustibles para la ambulancia, para los demás vehículos de salud pública. Estamos aportando con el pago de médicos para sumar más médicos o más veces para que vayan a ser parte de salud en Pueblo Elía. Eso lo hacemos con fondos municipales. Tenemos psiquiatras, psicólogos, oftalmólogos, fonoaudiólogos, odontólogos que están trabajando constantemente y bajo fondos municipales para aportar más aún a lo que ya aporta salud pública en el municipio. Bueno, ahí haciendo un análisis de lo que decía Mauro Merlini, creo que mucha gente desconoce de cómo funciona salud pública, porque salud pública, si bien es cierto que el municipio tiene bajo la creación de la Carta Orgánica principalmente la responsabilidad del tema de la salud, de la seguridad, de la educación, hoy por falta de recursos o de elementos se transfiere esa responsabilidad a la provincia, que tiene sus hospitales. Los hospitales son dirigidos por personas que sepan administrar. Se busca puntualmente alguien que entienda desde el tema de salud, pero lo que se busca más que nada son personas que entiendan la parte administrativa, porque un director de un hospital pocas veces va a estar salvando vidas, va a estar administrando los recursos que ingresan, administrando el personal, gestionando, y eso lo puede, entre comillas, hacer cualquier persona. Por ahí, si tiene un conocimiento médico, ayuda a la jerga para comunicarse mejor con el personal. Pero eso es indistinto para conducir un hospital. Porque por ahí veía que acusaban y decían que tiene que ser un director de un hospital, tiene que ser médico. No precisamente. Lo que sí tiene que haber en un hospital son médicos. Y Mauro destacaba cuántos especialistas y cuántos médicos son pagados hoy por la municipalidad con fondos municipales. Que por ahí otros candidatos decían que eso es lo que se iba a intentar hacer cuando ya se está haciendo. De todas maneras, reconocen que hay falencias y que hay mucho por trabajar por delante y que, bueno, se va a trabajar bastante en ese tema. Por eso me parecía interesante destacar lo que él mencionaba en tema de salud, porque el municipio crece y las necesidades, lógicamente, también. Y un hospital como tenemos de nivel 1 va a tener que sí o sí subir de la categoría. Aparte, tenemos la suerte de tener un hospital. De todos los municipios que hay en la provincia, no todos tienen un hospital. Todos los municipios que tenemos en el municipio, creo que 43 hospitales hay, de todos los municipios que hay. Entonces, tener un hospital es importante, reforzarlo con las salas de primer auxilio, SICS y demás, que eso también otros candidatos han mencionado también, y me parece oportuno destacar lo que otros candidatos hablaban. Y quería seguir escuchando lo que planteaban los demás candidatos, porque también hacían referencia al tema de salud, pero desde el punto de vista ecológico. Venimos tras 3 años de sequías y la verdad que hoy en día no solamente los barrios, sino que las colonias sufren mucha faltante de agua y no hay asistencia a los colonos para hacer recuperos de vertientes. Esto va a ser un trabajo en conjunto, se pueden bajar recursos a través del INCA, desde nación o provincia, con recursos del municipio. Si una vertiente es buena, se puede hacer colocar tanques comunitarios para que varios vecinos accedan a ese agua, ¿sí? La idea es evitar al máximo lo que son pozos perforados, que ya sabemos que son soluciones rápidas, pero a la larga nos traen más problemáticas porque los pozos perforados captan el agua más superficial. Entonces la idea es siempre el recupero de vertientes, también crear una cooperativa para clasificación de residuos, generar mano de obra e ingresos. Todos juntos basura, pero clasificados son ingresos. Gracias. Muy interesante lo que decía Paola en relación a crear una cooperativa destinada al reciclado, porque la basura es basura hasta que se la recicla y eso también es dinero. Habría que ver cómo se la implementa, pero me parece una idea muy interesante. Hablaba también del tema de recuperación de vertientes
y hablaba de pozos perforados. Yo creo que hay una cuestión que poco se habla, es de hasta qué punto es tu terreno. 1,5 metros, 2 metros para abajo es tu terreno. Después de ahí vuelve a ser del Estado. Por eso las perforaciones tienen que estar legalizadas. En San Vicente y en el Soberbio, ante esta sequía, mucha gente contrató de manera clandestina a personas de Brasil, y eso lo que hizo fue que muchos pozos, al generar la falta de o rompiendo lo que es esa estructura de vacío, hizo que el agua se redistribuyera de otra manera, y pozos que antes siempre tenían aguas ahora no lo tienen porque el otro vecino hizo un pozo. Entonces, al haber un circuito de aire, o a tener estas conexiones, o al extraer de otros puntos, hizo que otros más abajo carecieran del agua. Entonces es como una falta de control en materia de pozos perforados, que son una solución provisoria. Lo que realmente da agua, 300.000, 400.000, mínimo 250.000 litros por día, es una vertiente. Y eso es lo que hay que cuidar. Vertientes naturales, que algunas están tapadas por la erosión, obras, descuidos. Entonces, tomar de nuevo esas vertientes son mucho más importantes. En ese sentido, creo que todos los candidatos coincidieron con ese punto, y me gustó lo que ella planteaba de que, bueno, que se trabaja en el estímulo de generar fuentes de trabajo, incluso hasta en ese punto. Una de las cosas que por ahí también veía, que escuché por ahí que se cuestionaba, es el tema de la lectura de lo que se estaba exponiendo. En la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones, por ejemplo, si vos vas a sesionar, o los consejos deliberantes, está prohibidísimo leer cuando vos exponés, salvo que sea una cita textual, un artículo, números. Podés llevar un papel como ayuda a memoria, pero ¿por qué se llama mucho la atención el tema de la lectura? Porque yo elijo a una persona. Más allá de que se elige un partido político, se elige una persona. Esa persona tiene que ir con su impronta. Para algo te voto a vos. Si no voto a un partido político, el partido político decide a quién va a representar el lugar. Pero cuando elegimos a una persona, elegimos por esa impronta. Si esa persona lee o lleva un texto armado o una respuesta estructurada, lo que estamos haciendo es quizás hablando en nombre de otro. Y vos tenés que tener voz propia. Esto es un debate, esto es indistinto, es un debate, como dije, académico. Acá no es que afecta tanto. Pero sí he visto que mucha gente se centralizó en este tema del papel. A mi entender, me parece irrelevante. Porque los nervios es una experiencia relativamente nueva para muchos. Tener una ayuda a memoria, leer unos fragmentos para que tu mensaje sea claro, más cuando tenés un cronómetro encima, me parece que está bueno. Pero todo lectura, como tenía Paola y otros candidatos, por ahí a muchos lo veían como que otra persona estaba hablando por ellos. Yo veía que todos los candidatos tenían papeles, todos. Si no lo tenían en el teléfono, lo tenían en un papel, todos. Pero medianamente en algún punto la mayoría habló del corazón, hablaron con su propia experiencia, y eso hay que destacarlo, porque no todo fue lectura. Paola, por ejemplo, lo utilizaba ahí para leer algunas estadísticas y algunas propuestas que tenía, y también fue un poquito criticada por eso, y me parece a mí innecesario, porque esto no es algo sumamente estricto como una Cámara de Diputados o una sesión de un Consejo Deliberante. Quería hacer esa salvedad porque mucha gente lo observaba. Vamos a continuar con los candidatos. Nosotros como Estado tenemos la obligación patriótica de velar por la salud de nuestros ciudadanos. Asumir la obligación de contratar a médicos especialistas, por ejemplo, clínica en general, pediatría, ginecología y especialistas en salud mental, pagados con recursos propios del municipio. Los CAPS, reforzar presencia en los barrios de Tialera, Pueblo Ilia, 44 y 46. Trabajar en la adquisición de una ambulancia municipal como refuerzo. Descentralización del hospital, impulsando al SIC
acompañar al hospital brindando movilidad para la campaña de vacunación y visita en terreno de los agentes sanitarios, gestionar la adquisición de móviles para atención primaria de la salud, trabajar desde el área descentralizada de salud, el SIC, instituciones educativas y organizaciones sociales, talleres sobre educación sexual, prevención de enfermedades de transmisión sexual y adicciones. Sí. Bueno, un poco ahí se mostraba un poco lo que mencionaba recién, pero al margen de la lectura, está muy interesante lo que hablaba de crear unidades de salud como lo hizo San Vicente. Esto se hace medianamente fácil como un motorhome o como una especie de casa rodante grande, modificada. Es como un container modificado donde vos podés poner a un dentista, un médico clínico, un ginecólogo, una ginecóloga o un psiquiatra recorriendo las colonias, acercando la salud para esos problemas más básicos que hoy ocupan tiempo y espacio del hospital. Entonces le da la oportunidad a ser como promotores de salud, pero del municipio. Los promotores siguen siendo también un poco de la provincia y un poco todo lo que se está haciendo en materia de salud es con la provincia. Pero bueno, menciono también lo que decía Mauro, que se estaban pagando ya especialistas de parte del municipio. Pero está buena la idea, es meter vehículos que recorran las colonias, que recorran los barrios, que se instalen un día, 2 días en una zona, para hacer esa primera atención, para que haya un dentista que pueda trabajar, para que pueda hacer las cosas básicas, para que podamos quitarle, digamos, ese movimiento que hay de consultas simples que tiene el hospital para que se centre en cosas un poco más importantes. Eso está muy bueno y muy interesante. Y el tema de las charlas de educación sexual también es fundamental dentro de los colegios, que ya de por sí los colegios tienen esa temática, tienen esa parte, pero que lo haga el municipio a través de médicos especialistas que puedan ser invitados por parte de las instituciones secundarias, ayudaría mucho, porque también el tema del embarazo adolescente es un tema de debate muy serio en toda la zona del Alto Uruguay. Misiones es una provincia joven y también es una provincia donde los jóvenes también son padres. Entonces eso hace que muchos terminen teniendo también enfermedad de transmisión sexual y un montón de serie de conflictos que destruyen el pilar fundamental de la sociedad, que es la familia. Por ahí sí se logra, pero la mayoría de las veces no. Entonces, todo eso tiene que estar relacionado con lo que decía, por ejemplo, Ramiro, lo que decía también Fabricio, en el tema de lo que es la educación, la formación. Y creo que eso estuvo más que interesante. Vamos a escuchar al siguiente candidato, que también dijo cosas muy interesantes. Concientizando a los jóvenes, tenemos siempre digo, el anhelo también de poder inculcar a los jóvenes, que hoy me toca justamente ser presidente de una cooperativa de agua potable por Ilia, y nosotros siempre tenemos eso de que la vertiente es mucho mejor que un pozo perforado, porque con la capacidad de agua, por otro tipo de agua que justamente es natural, algo como vertiente, que siempre debemos proteger. Y también tenemos muchos, hablando bien, muchos parques suben los demás. Tenemos las 3 represas, que tenemos algo excepcional en el municipio. Tenemos varios barrios, queremos simplemente llegar con el empleado a varios lugares, como vemos el barrio de Ibanutua, muchos lugares con el barrio Tealera, en la zona este, mucha necesidad de cloacas, empedrado. También tenemos siempre, digo, una problemática también en lo que es kilómetro 50 hasta salir a Aurora. Es un gran anhelo que tenemos de proyectar esa ruta, justamente provincializar, llevar esta gestión para provincializar y justamente si es posible asfaltar esto que queda asfaltado un día, o tener un mejorado hasta llegar al asfaltado. Bueno, ahí escuchábamos más o menos lo que tenían que contar todos los candidatos. En un resumen, pueden ver la transmisión completa en sanvicenteinforma.com. Ahí tienen toda la transmisión completa de las 2 horas y media con los detalles de cada uno de los candidatos. Y como él siempre dice, a mí me encanta esa frase de donde yo siempre digo, y al final dicen un montón de cosas todo el tiempo. Debe ser loquísimo eso. Pero una de las cosas que planteaba es la provincialización de muchos accesos a Pueblo Ilia, y eso también está bueno.
tratar de darle un mejor camino para llegar. Son 18 kilómetros desde lo que es Ruta Nacional 14 hasta Pueblo Ilia. Y como es un candidato a Pueblo Ilia, se centra por ahí en Pueblo Ilia, más allá de que la intención es ser candidato a intendente de todo 2 de mayo. Pero marcó bien esas pautas y habló también del tema del agua y de cuidar. El eje central, en resumen, de este debate fue salud, preservación del agua, trabajar a futuro. No se habló mucho de la parte económica, recaudatoria. Faltaron algunos temas, pero bueno, fue una cuestión de tiempo, básicamente. Se habló de deporte, que me pareció muy importante, muy oportuno también. Y bueno, se hicieron preguntas por parte de los jóvenes en un bowl donde, bueno, al azar, cada candidato sacaba una pregunta y se le hacía determinados planteos que ellos iban respondiendo, así que les recomiendo que vean todo el debate o vayan adelantando hasta las partes que les más interesa, porque vale mucho la pena. Esto tiene que repetirse constantemente. Si se puede en un futuro hacerlo de manera más profesional, para que el debate sea lo que es un debate, que hayan 2 o 3 candidatos fuertes que puedan mirarse a la cara y con sus tiempos y con sus respectivos respetos para dirigirse al otro y cuestionarlo. Me parece que eso está muy bueno y es necesario para la comunidad. Yo lo saqué mucho de este debate y creo que el que estaba indeciso con este debate incluso pudo haber tomado alguna decisión final para este 7 de mayo, que va a llover aparentemente, va a ser un día de lluvia, y veremos cómo termina estas elecciones, donde hay muy buenos exponentes, variado, con gente joven, con gente con experiencia, y en donde los partidos políticos realmente han sabido entender lo que la comunidad necesita. Veremos cuál de todos ellos termina convenciendo mejor a la ciudadanía de 2 de mayo de la provincia, y veremos cuando lleguen las elecciones nacionales cómo sigue esta situación. Bueno, vamos a seguir repasando las noticias en general. Hay varios temas que quiero contarles, a ver si lo puedo encontrar por aquí. Tienen que ver con las noticias. Ahí está. Como me tengo que reacomodar de vuelta para que podamos ver las noticias más tranquilo. Aguántenme un segundito hasta que podamos ver esto. Ahí estamos. Bueno, es muy importante ver cómo los distintos recursos que tenemos se convierten en parte de nuestra cultura. El mate es uno de ellos. Y el mate en la escuela tiene que continuar. 2 de mayo tuvo una experiencia con el Bachillerato 7 gracias al Instituto Nacional de la Yerba Mate. Fue muy productivo. Es increíble la cantidad de jóvenes que desconocen cómo es la cadena productiva de la yerba mate. Y siendo misioneros, tenemos que conocer. Creo que uno de los candidatos en el debate también mencionaba, hago un paréntesis ahora de vuelta, de permitir a los jóvenes que conozcan los lugares turísticos de nuestro territorio, ¿no? De lo que es nuestra provincia de Misiones, que también está bueno. Cada chico es un embajador de nuestra provincia, de nuestra localidad, y tiene que conocerlos. Entonces el mate en la escuela es una forma más de poder llegar con cultura, y que la pandemia por ahí nos quitó durante varios años, 2 años, y que ahora se tiene que volver a retomar. A ver si podemos compartir este. El año pasado con 8 escuelas secundarias trabajamos mate en la escuela. ¿Qué aprendimos de esa experiencia? Que con el mate en la escuela se puede trabajar temas que hacen a las distintas áreas disciplinarias, reforzar aprendizajes, porque a partir de la historia de la yerba mate se refuerzan todos los contenidos que tienen que ver con historia regional, lecturas, todo el abordaje de la narrativa misionera local a partir de esto del mate en la escuela, ¿no? Entonces, primero se reforzaron contenidos y aprendimos que se pueden potenciar aprendizajes, o sea, aprender mejor lengua, matemática, historia, geografía. Lo otro que aprendimos tiene que ver con el tema de la convivencia. Nos dimos cuenta que estas escuelas que tenían mate en la escuela evidenciaron que pueden trabajar mejor a nivel pudieron hacer pie en cuestiones que tienen que ver con la convivencia. Ayudó, colaboró al diálogo, a la escucha, a darnos un tiempo. Entonces, también poder utilizar esto que es tan nuestro como una estrategia de mate, de acuerdos, de buen clima institucional, ¿no? Bueno, esto es lo que por ahí destacaba, que ellos le daban estos mates listos individuales por el tema justamente de la pandemia,
y había que trabajar mucho en el tema de la limpieza, porque la yerba mate, una vez que se termina, se lo tiran basureros en los baños, es un desastre. Pero también ahora están recopilando yerba para poder hacer energía. Claro, se seca la yerba, se hacen como pre-chips y sirve para los mismos secaderos de té de yerba o de otras industrias para producir energía. Así que dentro de poco se va a generar un ciclo. Me acuerdo cuando yo iba a la escuela estaba prohibido el mate. Por el ruidito, por esto, por lo otro. Pero bueno, si se administran los tiempos, si el que tiene el mate es el que escucha, si se genera un debate, realmente es necesario volver a tener debate oral y escrito en las escuelas. Y el mate es un nexo para ello, pues bienvenido sea. Aprender sobre nuestra cultura. Y lo quieren incorporar, como dice esta nota, a varias otras provincias, como ya se venía haciendo, en Corrientes, Entre Ríos, Formosa, darle la posibilidad a que otras escuelas, porque para nosotros en la provincia de Misiones puede resultar normal, pero bueno, hay otras escuelas que en otros lugares de nuestro país que por ahí le resultaría un poco distópico, digamos, tener el mate, pero está bueno. Aparte hace bien a la salud, el propio instituto genera plantaciones de hierba en las escuelas, qué temperatura tiene que tener el mate, porque si se pasa de temperatura puede ser peligroso, si es menos también, o consumir tereré también en buenas condiciones en verano. Así que todo eso está haciendo el Instituto Nacional de la Yerba Mate para promocionar la cultura. Tenía acá, esto me pareció maravilloso. Policías reaniman a un bebé desvanecido. Esto fue en Oberá. En el día de hoy justamente el pequeño tiene 2 meses y se encuentra bien. Durante un recorrido de rutina que tenían los policías sobre calle La Rioja y San Luis de Oberá, vieron a Natalia, de 20 años, que corría desesperado con Ismael, de apenas 2 meses, en brazos. Entonces los policías lo vieron y vieron que estaba desvanecido. Le realizaron los masajes cardíacos, que son muy diferentes a los adultos, lógicamente, y lograron reanimarlo. Y bueno, ahí fue el centro de salud, vino la ambulancia, se le dio la asistencia. Pero gracias a estos policías, todos deberíamos, incluso en las escuelas, los chicos también deberían aprender RCP, lo que es reanimación cardiopulmonar. Es difícil, o sea, tampoco crean que es sencillo, es cansador, hay que tener coraje, hay que animarse, pero salva vidas, y esto merece realmente un reconocimiento por estos efectivos policiales que sin dudar asistieron a esta madre que estaba necesitando y mucho. Hidroponía. Nosotros con la Chacra en Progreso hemos hablado muchísimo de la hidroponía con Rubén Colucci y es algo fundamental. Quizás de manera masiva es un poco complicado, pero sí se puede lograr cosas con muy buena calidad y de muy buen nivel productivo, como ocurre con Rolando Frank, que es un productor de 25 de Mayo, que contaba las ventajas que tiene el sistema del uso de la hidroponía en vez del suelo, ¿no? Y esto también requiere agua, requiere lógicamente mucha agua, y tiene más de 1500 plantas por semana de producción, lo que hace que, bueno, se utilicen estos caños donde se realizan las plantaciones de distintas hortalizas y posteriormente la cosecha. Tiene otro sabor, es más rica en algunas cosas. El cultivo tradicional, por ejemplo, de la lechuga dice que yo necesito entre 50 y 60 días para sacar la planta, y con el sistema de hidroponía entre 28 y 30 días ya estamos sacando la cosecha. Aparte, el agua tiene otros componentes que aceleran el proceso y que mejoran muchísimo. Aparte, tiene la ventaja de que se conservan muchísimo más tiempo en las heladeras las lechugas que están cosechadas. Y eso también ayuda a maximizar la compra. Tiene un costo bastante más accesible que la tradicional y evita por ahí que aparezcan bichos y demás. En mi caso, yo hago lechuga, decía el productor. También hace rúcula, berro, albahaca, menta, acelga, perejil, cebollita. O sea, incluso se puede hacer frutilla, de lo que ustedes se imaginen. Y estuve mirando los componentes que se utilizan dentro del agua. Todos son naturales. Incluso en Aristóbulo estaban experimentando con un tipo de semilla de pino que daba un nutriente al agua muy particular para que la planta se desarrollara. Así que es todo natural. No hay químicos acá. Eso es lo importante. Y está funcionando muy bien. Claro, toda la estructura tiene un costo que por ahí ponerlo en la tierra simplemente es mucho más sencillo. Pero los resultados al final, a la larga, medio largo el proceso,
sí te da beneficio económico y también una ventaja para el consumidor. Me parece maravilloso. Capacitación sobre fertilizantes naturales. Esto también es muy importante que se dé en el municipio y en todos lados. Los biofertilizantes son necesarios para la producción de yerba mate, de té, pero justamente porque sirve para la yerba mate es que se está extendiendo dentro del servicio del INIM junto con los directivos de la producción. Ahí está Claudio Hacklander, que eran uno de los que formaban parte de estas instrucciones que se le dan a los productores, las charlas que se hacen en las chacras, donde se habla justamente de las posibilidades de cuidar el agua, las plantas, del manejo integrado de las plagas, de implementar prácticas medioambientales posibles y trabajar para que la yerba mate tenga la menor cantidad de químicos posible. Todo esto tiene que ver con una nutrición foliar muy importante, en donde cada uno de los productores tienen que ver según su suelo qué tipo de plantaciones les permite tener una calidad superior en cuanto a producción de plantas que puedan servir para cubrir el suelo, que puedan servir para evitar que las altas temperaturas quemen la planta de yerba mate y que se pueda reutilizar los recursos naturales del suelo, de los cerdos, de los animales de la chacra, para generar ese compost que posteriormente puede ser ocupado también en las plantaciones de yerba mate. Entonces la chacra genera un círculo y un ahorro económico muy importante para el productor, que hoy tiene que invertir en comprar abono por bolsas para garantizar una producción mínima de 15 kilos por planta por año, cuando una planta con abono natural puede producir hasta 45 o 60 kilos, he visto, de producción por año, y esos son números que a un pequeño o mediano productor le viene pero súper bien. Con pocas hectáreas tener semejante rinde le da una ganancia muy importante con un esfuerzo relativamente mínimo en comparación a lo que es una plantación tradicional de yerba mate que está en el sol expuesto en tierra colorada, ¿no? Cubrirla con gramíneas, tratar de mantener el flujo del agua en la chacra, aprovechando el desnivel de las chacras para que se acumule el agua, para que se redistribuya, para alimentar a las napas subterráneas. Todo eso es un trabajo que se tiene que realizar de manera conjunta. Por eso felicitaciones a los técnicos que están realizando capacitación sobre fertilización natural en la provincia de Misiones. Insólito, un camión de la Prefectura Nacional con soja cayó al río. Eso fue increíble. Y interrumpió el servicio de balsas en el Soberbio, por lo que había leído. Pero esto es una cosa increíble. Un camión de Prefectura Naval Argentina que estaba cargada con soja de contrabando, entendamos esto. No es que Prefectura estaba realizando contrabando, sino que habían secuestrado y venían, y se cayó y mantuvieron inhabilitado el puerto, por lo que estaba suspendido el servicio de la balsa justamente por esta situación totalmente anecdótica. Hay varias fuentes, porque obviamente que Prefectura Naval en ningún momento habló, pero veremos qué pasa con lo que dice el juzgado Verá, que es el que lleva adelante la investigación. La carga fue llevada a puerto, se estaba realizando el transbordo de la carga del agua a un camión afuera, y por razones que desconocemos, él mismo había llegado días antes de Santo Tomé, es decir, un vehículo nuevo de la dependencia, y a la medianoche ocurrió lo inesperado. No están muy claras las circunstancias y los motivos, pero lo cierto es que en determinado momento el vehículo empezó a andar por un barranco y terminó el río. Y ya está. Y acá las máquinas tratando de sacarla, ¿no? De milagro no quedaron atrapados, porque si no los conductores iban a fallecer, ¿no? Pero lo cierto es que se hizo un procedimiento judicial para ver qué fue lo que pasó, si esto fue a propósito, fue un accidente, porque la carga terminó completamente en profundidades del río Uruguay. El hecho fue manejado con muchísimo hermetismo y se habla de directamente comunicarse con Buenos Aires. O sea, no podés hablar con los que están. No, comunicate con Buenos Aires. Ahora, días atrás también, en las costas del río, eso fue el año pasado, también vimos una explosión de una canoa y que nadie supo explicar nada, como ocurrió en el lado brasileño. Ni Brasil ni Argentina nadie explicó. Explotó una canoa y ya está. No hay mucho más. Ocurren cosas muy raras en la costa de los ríos, en la costa el territorio de lo que es el río Uruguay. Del río Paraná sí hay historias, pero del río Uruguay, por favor. O yo me entero más de lo que pasa en el río Uruguay que en otros lugares. Esto es increíble. Irigoyen, otro violento asalto ocurrió en menos de una semana.
El hecho ocurrió pasadas las 21:30, cuando agentes de la unidad regional 12ª fueron alertados de un robo a una camioneta, que es lo que les decía, en donde, bueno, a raíz de la denuncia de la damnificada, hablaban de un robo que alertó a los habitantes de Bernardo de Irigoyen. En menos de una semana hubo otro violento asalto con armas de fuego. En esta ocasión las víctimas fueron integrantes de una familia que sufrió lo que se llama la entradera en su domicilio. Esto fue el jueves. Yo oportunamente lo informé a través de mis redes sociales y mediante fuentes policiales se pudo constatar que en la noche efectivos policiales llevaron a cabo operativo Cerrojo y rescataron esta Toyota Hilux que había sido robada por estos 3 delincuentes que habían ingresado a la vivienda. Esto fue en el paraje Campiñas de Américo, a unos 10 kilómetros del centro de la localidad. Y bueno, a menos de una semana, Bernardo de Irigoyen ya registra 2 robos calificados y la mayoría de los casos siempre con gente armada. También se llevan dinero, los delincuentes llevaron 40.000 reales y 1.200.000 pesos argentinos y se recuperó la camioneta, pero bueno, lo demás no lo sabemos. La víctima manifestó que la mujer le hizo ingresar a la calle Terrada, alejada de la zona urbana, en dirección al centro meteorológico de la localidad, y que allí se encontraba la pareja joven con el dinero para la transacción, porque aparentemente había intenciones de venta del vehículo. Es peligrosísimo esto, gente, peligrosísimo. Vivimos tiempos muy, pero que muy complicados. Sequía. El campo liquidó 2.400 millones de dólares y acumuló en lo que va del 2023 apenas la mitad de lo que se registró el año pasado. Son datos de la Cámara de la Industria Aceitera en el Centro Exportador de Cereales. El impacto del dólar agro y las complicaciones por falta de lluvia hacen que esto sea un problemón. De hecho, va a haber muy poco ingresos de dólares. Los productores están produciendo menos porque carecen de cómo ingresar productos a la Argentina. O sea, no pueden ingresar productos básicos para la plantación. Lo mismo pasa con el tema de ganadería. Las exportaciones están un poco limitadas. Me preocupa el tema, por ejemplo, de terneros o de lo que es la parte bovina, porque no están realizando inseminación ni tampoco están realizando crianza de vacas para que dentro de 2 o 3 años estén listas para el consumo. Lo que va a hacer que dentro de 2 o 3 años, estamos hablando del 2025, 2026, haya una escasez de carne muy importante, así como también una escasez de soja y trigo. El año que viene, sin importar quién gane la presidencia, la gobernación, la intendencia o lo que sea, van a ser años económicamente hablando muy complejos, por lo que les estamos detallando programa tras programa. Esto no es algo que a mí se me ocurra decirlo, sino que lo están diciendo quienes entienden del tema y que están en el campo. Se están encontrando con una realidad en donde va a ser muy difícil salir adelante, sin importar quién asuma. O sea que si ahora estamos mal económicamente, esperen dentro de 2 años. Va a ser muy difícil porque todo lo que se exporta entran dólares, que son lo que se utiliza de reserva para nuestro país. Y si no entran dólares, fabricarlos no podemos, va a ser complejo. Sinceramente, muy, muy complejo. Bueno, lo de Santi Maratea que tengo acá para comentarles por el tema de este maratón que hizo para conseguir dinero para salvar a Independiente, en donde consiguió en 24 horas más de 500 millones de pesos. Pero bueno, la deuda de Independiente es algo así de 20 millones o 22 millones de dólares, así que todavía está muy lejos de cubrir las necesidades, pero es muy importante lo que está haciendo, ¿no? Esto de juntar el dinero. Creo que ahora estaría entrando, si no me equivoco, la primera deuda que ellos quieren saldar es con América de México por la compra de Cecilio Domínguez. Aquí estamos hablando de 5.700 millones de dólares que tienen que llevar a la FIFA para evitar la inhibición y poder realizar incorporación en el mercado de pases, ¿no? Pero hay muchísimos más deudas que tiene el club y veremos cómo sigue esta historia, pero realmente lo que hizo Zaratea es maravilloso. Y para terminar, hoy es el día del animal. Hoy. Y quería mostrarles los animales más grandes del mundo, o por lo menos los que uno dice, no, pero esto no puede existir. Pues sí, existen. Y dije, bueno, voy a mostrar esto porque me encanta que conozcamos y aprendamos más.
El 1 de mayo del 2005, un pescador al norte de Tailandia atrapó este bagre. Sí, es un bagre en el río Mekong. Es una especie de bagre gigante, pesó 293 kilos, pero que es una vaca esto. Tenía un largo de 2,7 metros, bueno, un ternero en realidad. Es prácticamente como un oso pardo. El pez fue el más grande registrado al salir del agua. Afortunadamente estos pescadores podían decir que así era el ojo. Típico pescador mentiroso. Pero en este caso sí, era real, hay fotografías. Esto no es un montaje, es real el pez y hay muchísimas otras imágenes más. Después tenemos estos caballos que he tenido la oportunidad de conocerlos, que son maravillosos. O sea, nosotros tenemos un concepto del caballo a una determinada altura. En San Vicente he visto incluso caballos árabes que valen muchísimo dinero. Pero estos particularmente, se llama Windermere's North American Mane. Este caballo se llama Moose. Es un caballo de tiro. Obviamente es un caballo campeón, pero fíjense el tamaño que tiene. Tiene 2 metros y algo parado así. No, más de 2 metros. 2 metros y poco. Es un bichazo. Pero es un caballo de tiro. Es un caballo para carruajes. Y tiene un estilo espectacular. Esos bichos son enormes. Escarabajos. Este es el más grande del mundo. Se ve en Perú. Es el escarabajo titán. Y se lo ve mucho en Sudamérica, como en Venezuela, Colombia, Perú, la zona centro de Brasil, hay muchos de estos. Pero bueno, cada vez menos, ¿no? Cada vez se ven un poquito menos. Este conejo me pareció maravilloso. Darius es el conejo conocido por entrar al libro Récord Guinness por ser el conejo más largo, tiene 1,10 m. Incluso después de haber sido medido, siguió creciendo hasta el 1,15 m. Y bueno, es un conejo gigantesco. Hermoso, muy dócil, muy fácil de tener. Si la mujer lo tiene así el conejo, imagínense lo dócil que es. Casi puede estar a la altura de un perro. Esto, lo que ustedes ven acá, fue sacado en 2019. Es la medusa más grande conocida, aunque creo que ahora en el 2022 se sacó una más grande, pero esta puntualmente es la más clara de todas, en donde, bueno, dentro de lo que se ve, esta barrera gigante de medusas que hay en determinados océanos, esta entró en la Wikipedia. Y como pueden ver, comparada con un buzo, tiene un tamaño descomunal. Un cocodrilo, como no, en 2011. Un cocodrilo que tranquilamente puede triturar un tiburón. Enorme. Estas vacas también he tenido la oportunidad de verlas. Es asusta, porque uno también, vuelvo a insistir, tiene un concepto de una vaca, pero te encontrás con una vaca de 2 metros de alto, es más alta que yo, eso que yo ya soy alto, y asusta. Parece irreal. Son oriundas de Inglaterra. ¿Cómo se llama este tipo de vacas? No lo tengo acá el nombre. Pero es impresionante. Imagínense que esta vaca llega a pesar 1.300 kilogramos, 1.247 kilogramos. O sea, es un vehículo, es un auto. No sé exactamente qué... Chili es el nombre de la vaca, pero no sé qué raza es. No lo leo por acá. Después lo voy a buscar, pero es inmensa. Y son lecheras, son vacas lecheras. Bueno, después otro de esos peces grandes, el mola mola. Es un pez que después no se volvió a ver nunca más. 2.300 kilos, ni más ni menos. Y este burro, con esto termino. Un burro gigantesco de 4,66 metros. ¿Sí? O sea, de largo. Y de alto 2,40 metros. Mucho más grande que la vaca que recién le mencionaba. Es impresionante este burro. Come lo normal, pero este es raro porque no es una cruza con nada, simplemente creció grande el burro. No es una raza o simplemente fue un burro grande que creció y vivió hasta el año 2012. Ya a los 4 años era gigantesco. Acá la señora trepada en un árbol, imagínense. Parece más una jirafa con burro, ¿no? Es increíble nuestra naturaleza. Así que bueno, aprovecho para desearles feliz día a todas las mascotas, a todos los animales en este día tan especial. Señoras y señores, nos estamos yendo. Muchas gracias por la paciencia, por esta hora, y nos estaremos encontrando el martes a las 13 aquí en Canal 100, el canal de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de mayo limitada, y también a través de nuestro canal de YouTube. Chau chau y excelente final de jornada. Placas y maderas, todo para la construcción. Placas y maderas, el mejor precio para vos. Placas
y maderas es variedad, placas y maderas es calidad. Siempre el mejor precio y la mejor atención. Todo, todo, todo para la construcción. Placas y maderas, todo para la construcción. Placas y maderas, el mejor precio para vos. Venía Placas y Maderas. Placas y maderas, todo para la construcción.